Eran las 3 de la madrugada y el silencio en el puerto se sentía denso, cargado con ese tipo de calma que anuncia la tormenta. El viento frío acariciaba las mejillas de Iker mientras se aseguraba de que todo estuviera en orden en su barco, el viejo Corrionzu. Los faroles que alumbraban el muelle parpadeaban con una luz débil, arrojando sombras alargadas sobre las redes amontonadas y las cajas de aparejos. Había algo casi sagrado en la preparación antes de zarpar, algo que sus manos conocían bien: el frío del metal, el roce de la cuerda de cáñamo, el sonido áspero del motor al ponerse en marcha. Antes de cada salida, Iker hacía un ritual en silencio. Encendía un cigarrillo con dedos entumecidos y observaba el horizonte en la penumbra. El mar Cantábrico le devolvía una extensión de aguas oscuras, negras como tinta bajo la pálida luna. Este mar era diferente, lo sabía bien, salvaje, profundo y traicionero, incluso para los pescadores más experimentados. Desde pequeño, escuchaba historias sobre almas perdidas en sus aguas, cuerpos que no volvían a la costa, que el mar reclamaba con hambre insondable. Su abuela siempre decía que el Cantábrico no era solo un mar, sino un lugar habitado por cosas antiguas, fuerzas que la gente de ciudad no entendía. Mientras ajustaba las cuerdas, Iker podía sentir la humedad salina pegándose a su piel, el olor denso de las algas y la marea baja impregnando el aire. Era un aroma que lo acompañaba en cada jornada, metiéndose en sus pulmones como el primer aliento de un ritual al que jamás escaparía. Mientras terminaba de cargar las redes y los anzuelos, revisó el interior de la cabina. Una luz tenue iluminaba el pequeño espacio lleno de mapas, brújulas, una radio vieja y un par de figuras religiosas sujetas al tablero para darle algo de paz en las noches en alta mar. Cuando terminó, caminó hasta el borde del muelle, donde las olas lamedoras golpeaban suavemente la madera, susurrando con un ritmo hipnótico. Cerró los ojos y escuchó. A esa hora, el mundo parecía respirar de forma distinta. Desde la oscuridad del agua, el Cantábrico le devolvía una serenidad inquietante, como si en cualquier momento algo fuera a surgir de entre las olas. Era un sentimiento conocido, una especie de presentimiento que le advertía que se mantuviera alerta, aunque nunca podía entenderlo del todo. Con el cielo apenas comenzando a clarear en un gris pálido, subió a bordo y encendió el motor, que rompió el silencio con un rugido grave. Sentía una mezcla de inquietud y familiaridad, una emoción indescifrable que siempre le acompañaba antes de cada faena. Mientras el barco avanzaba, Iker se preparó mentalmente para una noche larga y silenciosa en la soledad del mar, como lo hacía siempre. Lo que no sabía es que esa madrugada en el Cantábrico, algo aguardaba en la profundidad, algo que el viento y las olas, en su eterno susurro, parecían advertirle. A medida que se adentra en el Cantábrico, Iker distingue algo extraño en el horizonte. Al principio, es solo una silueta borrosa en la distancia, como una mancha más oscura sobre el oleaje. Pero poco a poco toma forma. Es un barco. Algo en él le resulta familiar, y al acercarse, su corazón da un vuelco. Reconoce los detalles, el color deslucido del casco, el diseño particular de las barandillas, el viejo nombre tallado en la madera, Itza Sargi. Era el barco de Miquel, su amigo y compañero de pesca, quien desapareció en el Cantábrico hace 3 años durante una noche tormentosa. Nadie volvió a verlo, y el mar jamás devolvió su cuerpo ni su embarcación, hasta ahora. Confundido y con una mezcla de emoción y temor, Iker decide acercarse. Algo en su instinto le dice que debería alejarse,
pero la curiosidad y el deseo de saber qué le ocurrió a su amigo lo empujan a continuar. Con cuidado, maniobra su propio barco hasta quedar al lado del Itsasargi, que parece abandonado, meciéndose sobre las olas como si no perteneciera a ese lugar ni a ese tiempo. Cuando Iker aborda el barco, la madera cruje bajo sus pies y un olor a humedad y salitre denso y acre invade el aire. El barco está en un estado inquietantemente intacto. Hay redes recogidas, los aparejos bien ordenados y las cuerdas enrolladas. Parecería que alguien hubiera estado pescando apenas unas horas antes, como si Mikkel hubiese abandonado el barco por un momento y pudiera regresar en cualquier instante. Pero el silencio es absoluto y la atmósfera pesada. Iker siente un escalofrío. Es como si el barco lo mirara, aguardando su reacción. Explora el puente de mando y luego baja hacia el camarote. Todo parece intacto, salvo algunas marcas de óxido en las paredes y el techo, como si el agua se hubiese infiltrado y secado en intervalos, dejando huellas irreales de humedad que parecían formar manchas en forma de rostros. Traga saliva, sintiendo que cada paso que da lo adentra más en un espacio prohibido, en algo que el mar había reclamado tiempo atrás y que no debía ser perturbado. Justo cuando está a punto de regresar a su barco, un ruido lo detiene. Su corazón se acelera. Es un crujido, como un paso suave pero decidido sobre las tablas de la cubierta. Iker se queda inmóvil, escuchando con atención. El sonido se repite y parece acercarse hacia él. Podría jurar que alguien está en el barco, y su mente vuelve a la idea de Mikkel. ¿Y si él está aquí de alguna forma? ¿Y si nunca se fue? Decide subir de nuevo a la cubierta, esta vez con más cautela, y allí, a la luz pálida del amanecer, ve una figura en la proa del Itsasargi. Es un hombre, de pie, con la mirada fija en el horizonte. Su silueta tiene algo familiar, un aire inconfundible, aunque parece más delgada y desaliñada que la imagen de Mikkel que Iker guarda en su memoria. Iker intenta llamarlo, pero su voz apenas sale en un susurro. La figura se da la vuelta lentamente, revelando un rostro pálido y ojeroso, con ojos profundos y vacíos. Iker da un paso atrás, sintiendo cómo el pánico se apodera de él. El hombre lo observa en silencio, y aunque no dice una palabra, Iker entiende lo que esos ojos le piden. El viento sopla con más fuerza, y las nubes empiezan a cubrir el sol naciente. En medio del frío y la bruma, Iker comprende. Mikkel nunca pudo regresar. Su cuerpo, o lo que sea que queda de él, está atrapado en ese barco, y ahora, de alguna manera, el Cantábrico también lo reclama a él. Con cada segundo que pasa, Iker siente que el Itsasargi lo retiene, que el barco está vivo, que algo lo impulsa a quedarse. Mientras el cielo se oscurece, Iker se da cuenta de que ya no puede moverse. Su propia embarcación parece alejarse, deslizándose en la distancia como si fuera solo un sueño, dejándolo a bordo del Itsasargi, junto a la figura de su amigo. Iker intenta retroceder, buscando la escalera que lo devolverá a su propio barco, pero es como si sus pies se negaran a obedecer. Una fuerza invisible lo arraiga al suelo, mientras el Itsasargi se balancea con el oleaje, como un pecho que respira. El hombre frente a él, esa figura desgastada que tanto se parece a Mikkel, sigue mirándolo en silencio. Sus ojos tienen una intensidad que parece perforarlo, como si intentara comunicar algo que las palabras no pueden expresar. Un secreto que el océano ha guardado celosamente. De repente, una ráfaga de viento frío azota la cubierta, y con ella llega un olor nauseabundo, el hedor de algo que se ha podrido en la humedad y el abandono. Iker siente que el estómago se le revuelve.
pero no puede apartar la vista de la figura de su amigo. Mikkel alza una mano, como si quisiera señalar algo detrás de Iker. Con un impulso de desesperación, Iker gira lentamente, y lo que ve lo deja sin aliento. En la neblina que rodea a Litzasargi aparecen otros barcos, desdibujados y antiguos, como si la marea los hubiera traído desde un tiempo olvidado. Sus mástiles están rotos, y sus cascos, cubiertos de algas y conchas, tienen agujeros por los que parece filtrar el mismo vacío oscuro del abismo. Uno a uno, los barcos fantasmas se alinean alrededor de Litzasargi, formando un siniestro círculo en el que Iker queda atrapado. Desesperado, intenta llamar a Mikkel, esperando una respuesta, una señal de que aún queda algo de su amigo. Pero lo único que obtiene es un susurro profundo y lejano, que parece surgir de todas partes y de ninguna. El sonido se desliza como un eco arrastrado por el viento, llenando el aire con palabras ininteligibles y escalofriantes, como si voces antiguas y atormentadas le hablaran desde el fondo del mar. Volveremos, siempre volvemos. Iker siente que el pánico lo invade. Empieza a retroceder hacia la proa, intentando escapar de ese círculo de sombras, pero cuanto más se aleja, más oscuro y espeso se vuelve el aire, como si la misma niebla intentara devorarlo. Sus pasos se vuelven torpes, y cada vez le cuesta más mover los pies. El Litzasargi parece estar vivo. Su estructura cruje, y el viento se convierte en un lamento que lo rodea por todas partes. Entonces, siente una mano sobre su hombro. Gira con rapidez, y allí está Mikkel, su rostro a escasos centímetros del suyo. Sus ojos vacíos lo observan, y aunque la expresión es reconocible, la piel parece transparente, como si estuviera deshaciéndose en el aire. Con voz susurrante, Mikkel pronuncia las primeras palabras que Iker puede entender con claridad. «No debiste venir, amigo». Iker siente que el mundo se tambalea. El miedo se convierte en una presión insoportable en su pecho, y su visión se oscurece, mientras las fuerzas lo abandonan. Lucha por mantenerse consciente, pero el Litzasargi y los barcos a su alrededor comienzan a girar, como si estuviera atrapado en una espiral que lo arrastra hacia el fondo del mar. A medida que se desvanece, escucha a Mikkel repetir en un eco distante: «Volveremos, tú también volverás». Cuando Iker recupera la conciencia, está solo en su propio barco, y el mar Cantábrico está en calma bajo la luz gris del amanecer. Mira a su alrededor, pero el Litzasargi y los barcos fantasma han desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Aturdido, revisa el motor y las redes, intentando convencerse de que todo fue un sueño, pero sus manos tiemblan y su cuerpo está cubierto de un sudor frío. Decide regresar a puerto, incapaz de soportar más tiempo en alta mar. Al llegar, cuenta su experiencia a otros pescadores, pero ellos lo miran con incredulidad o una mezcla de respeto y temor. Nadie le cree del todo, pero algunos reconocen en sus palabras un viejo rumor. El Cantábrico siempre reclama a los suyos, y aquellos que desaparecen nunca se van del todo. Cuando la niebla cubre las aguas, a veces vuelven, esperando un relevo, un nuevo viajero para acompañarlos en su travesía sin fin. Desde aquel día, Iker jamás volvió a pisar el Litzasargi en sus recuerdos, y aunque evitó volver a pescar en solitario, cada vez que la niebla cubre el Cantábrico, siente una presencia en el horizonte, esperando, acechando, como si una promesa hecha en alta mar aún lo persiguiera, recordándole que el mar nunca olvida.